Bueno, ahora vamos a estudiar el modelo Bernoulli. Este es el modelo más simple de varios modelos que vamos a estudiar. ¿Cuál es la utilidad de estudiar modelos? Frente a un problema, analizar la variable con la que se está trabajando y si esa variable responde a las características de un modelo en particular, bueno, ya uno tiene todo estudiado de ese modelo y fácilmente puede resolver problemas de probabilidad. El modelo más sencillo es el modelo Bernoulli, pero este modelo sirve para construir modelos un poco más complejos y más útiles, ¿no? ¿Cuál es la característica que tiene una variable que responde a lo que llamamos modelo Bernoulli? El experimento tiene que ser tal que solamente admite dos resultados posibles. Y ya hemos estado en presencia de estos experimentos muchas veces. Por ejemplo, el lanzar una moneda. Si yo lanzo al aire una moneda, yo sé que solamente tengo dos resultados posibles: cara, sello. Entonces, uno lo que hace es identificar el éxito con alguno de esos dos casos, por ejemplo con la cara, y entonces le asigna por convención a el éxito, a la cara en el lanzamiento de la moneda, en el espacio muestral, le asigna el 1 en los reales, con una probabilidad de éxito pi. Entonces el fracaso lo manda al 0 y la probabilidad es 1 menos pi. Entonces, si lanzamos una moneda, este experimento sería un experimento de Bernoulli. ¿Por qué? Porque tenemos solo dos posibles resultados, cara y sello. Y si la moneda es legal, ¿cuál va a ser la probabilidad de éxito? ¿Cuál va a ser el valor de pi? Pi vale 1/2. Bueno, también vimos, por ejemplo, el ejemplito de que teníamos 5 cheques y había 3 cheques con error en la fecha. Si nosotros elegimos un cheque y queremos observar si está mal la fecha, nuestro éxito es que esté mal la fecha. Si teníamos 3 que estaban mal de 5, la probabilidad de éxito será 3/5. Otro ejemplo podría ser realizar una entrevista y tener una cierta probabilidad de efectuar la venta. Por ejemplo, bueno, que sea 0,2 la probabilidad de realizar la venta. Entonces, que hacemos una entrevista a una persona y ¿qué puede ocurrir? ¿Vendemos o no vendemos? Tenemos dos posibilidades. Este también sería un ejemplo del modelo Bernoulli. Entonces, en estos ejemplos en donde tenemos dos posibles resultados, que decimos que son experimentos dicotómicos, la variable queda perfectamente determinada cuando yo establezco cuánto vale pi, la probabilidad de éxito. Pi es una probabilidad, entonces los valores que puede tomar es cualquier valor entre 0 y 1. Porque es una probabilidad. Entonces, ese conjunto de valores posibles para pi es lo que llamamos espacio de parámetros. Y en este caso, el espacio de parámetros, ¿cuál va a ser? Va a ser cualquier valor entre 0 y 1. Va a ser el intervalo real cerrado 0, 1. Esto lo simbolizamos con la letra tita mayúscula, que sería el símbolo que ven ahí. ¿Cuál es la función densidad? Acá, para un modelo Bernoulli, tenemos dos posibles valores, 0 y 1, como conjunto imagen de la variable aleatoria. Entonces, hay dos valores significativos para asignar, todos los demás son ceros. F de 1, que es igual a la probabilidad que tengo de observar el éxito. Y eso depende de cada problema, pero en forma general lo simbolizamos con pi. Entonces la función densidad en 0 es la probabilidad del fracaso, que como sabemos, para que esto sea una densidad tiene que sumar 1.
esto tiene que valer 1 menos pi. Entonces el gráfico de la función densidad, que van a ser todos los valores iguales a 0, salvo dos, el 0 y el 1. Que el 0 va a 1 menos pi y al 1 le corresponde f de 1 pi. ¿Cómo podríamos indicar en forma compacta esta función densidad? Se indica de esta forma. Y fíjense que funciona. F de 0, si x vale 0, la indicadora la tenemos en 0 y 1. Si x vale 0, me quedaría pi a la 0, que eso vale 1, por 1 menos pi a la 1 menos 0, o sea, 1 menos pi a la 1. Eso me queda entonces f de 0 vale 1 menos pi, que es lo que habíamos pensado recién. Y si x toma el valor 1, el factor 1 menos pi se anula y lo que me queda es pi a la 1. Entonces funciona f de 1 igual a pi. La función de distribución acumulada, nos queda una función de este tipo, en donde el primer escalón va a ser igual a 1 menos pi en el intervalo cerrado en 0, abierto en 1, y cuando ya la x puede tomar el valor 1, a este valor le sumamos pi y lo que nos queda es 1, entonces nos queda más la indicadora en el intervalo 1 cerrado más infinito. La esperanza en un modelo Bernoulli, este es un caso sencillo, lo podemos calcular, es igual, sabemos que la esperanza va a ser la suma de los valores de la variable por la probabilidad que tengo de observar ese valor, dado por la función densidad. Entonces va a ser 0 por la función densidad en 0, más 1 por la función densidad en 1. Eso nos queda 0 por 1 menos pi, más 1 por pi, en definitiva nos queda pi. La esperanza de x es pi, o sea, yo espero en promedio observar pi. Y la varianza, ¿qué es? Es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Entonces, esto va a ser igual a la suma de los valores de x al cuadrado por la función densidad en cada uno de los valores de x. Entonces va a ser 0 al cuadrado por la función densidad en 0 más 1 al cuadrado por la función densidad en 1. Esto nos queda también igual a pi. Entonces la varianza, que es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, nos queda pi menos pi cuadrado. Sacamos factor común pi y nos queda esta expresión, que es la expresión de la varianza en Bernoulli. Como ejemplo de Bernoulli, una moneda cargada y observar la cara que muestra. Bueno, si la moneda está cargada, nos tienen que decir cuál es la probabilidad de éxito, y en este caso nuestro éxito es que muestre cara, entonces va a ser una variable con distribución Bernoulli con una probabilidad de éxito que la hemos asignado en 3/4. Entonces, ¿cuál es la esperanza de en este modelo? Va a ser pi, 3/4. Y la varianza, ¿a qué es igual? A pi por 1 menos pi, o sea, 3/4 por 1/4, que va a ser 3/16. Ya de este problema sabemos todo, sabemos cuál es la función densidad, cuál es la función de distribución acumulada, esperanza y varianza. El desvío va a ser la raíz de la varianza igual a 0.43. Bueno, este